La semana pasada estaba hablando no de un tema famoso. Uno no se hace favorito por estar hablando de que todos somos pecadores. Uno no se hace amigos por eso. Cuando se habla de pecado, cuando se habla de infierno, cuando se habla de condenación, cuando se habla de todo eso, a la gente no le gusta escuchar. Sin embargo, es necesario escuchar eso, porque es lo que la palabra de Dios dice. Ahora no se preocupe, hoy no voy a ser tan duro, hoy no tengo un arco y una flecha. Algunos me dijeron, pastor, usted estaba apuntando y yo hasta me quería agachar, algunos dijeron. Hoy no traigo eso, pero esa fue nuestra introducción. Teníamos que mencionarlo porque las 5 solas están defendiendo el evangelio de Jesús. No existen solo porque sí. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, merecemos la ira de Dios. Otra vez, no es un mensaje popular, pero es un mensaje necesario. Escucharlo para poder huir de ese peligro. Hoy vamos a estar hablando de sola escritura. Sola escritura. Todas las 5 solas tienen una base y esa base es la escritura. Sola escritura es la primera de las 5 en las cuales hoy vamos a estar meditando. Pero déjeme decirle que ¿cuántos evangelios existen hoy? Yo les dije, hablar de pecado y de condenación no es popular, porque hay otros evangelios que se están escuchando hoy. Por ejemplo, el evangelio de proclámalo. Proclámalo, solamente créelo. Las buenas nuevas, el evangelio de ese mensaje es que te vaya bien. Lo que la gente necesita escuchar, que les vaya bien. Hay otro evangelio que te dice, proclámalo, reclámalo, donde las buenas nuevas son la prosperidad de las personas. Y no me entienda mal, yo quiero que me vaya bien, yo quiero ser próspero, yo quiero tener éxito en algún sentido. No está mal eso, pero hay otros evangelios que dicen, no te vayas sin tu milagro. ¿Lo has escuchado? No te vayas hoy sin tu milagro, ven con fe. Y entonces lo que está diciendo ese evangelio es, las buenas nuevas son sanidad. Que te vayas sano, que te vayas con un milagro. Ahora no está mal, todos queremos estar sanos, todos queremos tener buena calidad de vida. Y incluso algunas iglesias van a decir, esta noche es noche de milagros. Y yo digo, bueno, si realmente tienes a Dios a tu disposición, tu fe es tan grande, ¿por qué no estás en el hospital? Yo he estado en el hospital y créeme, allí una tarde, una mañana, una noche, lo que sea, de milagros, caería muy bien. Es obvio que lo que este evangelio está buscando de la gente es hacerle sentir bien. Este evangelio lo que está proclamando, tú eres el importante. Tú, ser humano que tienes necesidades, tú eres el importante. Así que ven que aquí tenemos lo que tú necesitas. Nada de eso está mal. Todos queremos sanidad, todos queremos que nos vaya bien. El problema es que eres pecador y estás en las manos de un Dios enojado. Y aunque te vaya bien, aunque te cures de una enfermedad, el problema de eso es que en la eternidad la vas a pasar muy mal. Ese es el problema de no estar predicando el evangelio correctamente. Porque puede ser que en esta vida tengas problemas, tengas enfermedad, no te vaya bien, etcétera. Pero lo importante es que tu eternidad, tu alma, esté bien con el Señor. Porque eso es lo que importa. Así que cuando no estamos abrazando la Escritura, cuando no estamos abrazando lo que Dios tiene, entonces estamos a merced de todo eso. Estamos a merced de personas que digan, hey, yo tengo una nueva revelación. Lo que está en la Escritura ya pasó, así que yo tengo algo nuevo. Y ahí vas a tener a mormones, testigos de Jehová, adventistas, que además de la palabra tienen otros escritos. También estamos a merced de personas que traen sueños y visiones. Pero esos sueños y visiones van a dominar sobre la Escritura. Van a decir, sí, la Escritura está, pero el sueño es más importante, porque está fresquito y lo acabo de soñar, así que pastor, aquí está. Sueños y visiones. Estamos a merced de personas que se llaman a sí mismos apóstoles, arcángeles, y esto va a sonar chistoso, pero hay personas que se llaman a sí mismos querubines.
Ándale, exactamente, ¿no? O sea, ya no soy el apóstol, ya no soy el arcángel, ahora soy un querubín. Soy el regalo más grande dado a la humanidad, así que aquí me tienes. Y ahora necesito volar en un avión privado, porque créeme, no es bueno que yo esté volando con los restos de seres humanos normales. Y cualquier cantidad de cosas que tú puedes estar escuchando. Así que cuando no estamos hablando de solo la escritura, lo único que Dios nos quiere revelar está en esta colección de libros, 66. Cuando nos movemos de ahí, entonces, hermanos, estamos corriendo un peligro bien grande, bien grande. Así que en primer lugar, espero que me sigas ahí en tu bosquejo. En primer lugar, ¿por qué es importante la sola escritura? En primer lugar es porque la escritura revela el mensaje de Dios. Lo que Dios nos quería decir está en esta colección de libros. Lo que Dios nos quería decir. Por eso es que es importante ir a la palabra. Ven conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Está en la pantalla porque quiero que todos lo leamos. El apóstol Pedro está escribiendo y le dice esto a la iglesia. Entiendan primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No había una noche de milagros, no había ven, decláralo, arrebátalo. Nunca fue así, nunca fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La escritura no es de interpretación privada. El problema que estaba pasando en el tiempo de Lutero es que la iglesia que enseñaba la escritura, de hecho era la única que enseñaba, decía que podía haber una interpretación, y esa interpretación le llamaban interpretación, ¿dónde estás? Te me fuiste. Alegórica. Una interpretación alegórica. Lo que ellos decían es que para ti la palabra de Dios puede significar lo que tú quieras. Tú dale una interpretación. De hecho, la iglesia en ese tiempo eran los únicos, decían ellos, de poder interpretar. Así que ellos tomaban un capítulo, un versículo bíblico, y ellos decían, lo que esto significa es. Así que tú también, en un momento, si tú eres un sacerdote, eres un líder, tú puedes tomar la escritura y hacer que la escritura diga lo que tú quieras decir. Ese era el problema en los tiempos de Lutero. Esa interpretación estaba torcida según lo que el líder quisiera decir. Y eso no está muy lejos del día de hoy. Todavía hay iglesias en donde la interpretación de la palabra de Dios está al deseo del predicador. Está según lo que él quiera decir, entonces predica la palabra de Dios, y entonces la gente, al no conocerla, entonces creen lo que ellos creen. Pero la escritura, entonces acabamos de leer que tiene una sola interpretación. Es decir, la palabra de Dios significa una sola cosa. Esa es la única interpretación. Claro que existe diferente aplicación. Lo que la palabra de Dios significa esto, pero claro, en tu circunstancia, en lo que tú estás viviendo, se puede aplicar de manera diferente. Eso es el valor que nos da la reforma. Ese es de los valores que nos da el entender que solo la palabra de Dios es el consejo total de Dios. Y el consejo total de Dios no está distorsionado, no es algo de confusión. La interpretación es única. De hecho, en un momento es importante aprender a cómo interpretar la palabra de Dios. Nosotros en la iglesia lo hacemos de manera histórica. De manera que cuando abrimos la palabra de Dios entendemos que cuando el escritor está diciendo esas circunstancias es porque tiene un contexto histórico. En un momento de la historia estaba sucediendo algo y por eso el autor menciona esas palabras, pero a la luz de la historia, entonces podemos comenzar a interpretar. Histórico. Por otro lado, gramático. Los verbos siempre son verbos. Los sustantivos siempre son sustantivos. Los adjetivos solamente son eso. De manera que cuando tú abras la palabra de Dios,
algunos que están viendo Apocalipsis, es un libro bien difícil de interpretar, pero te vas a mantener a salvo si entiendes que lo que está ahí escrito es históricamente correcto. O los ejemplos que está dando Juan en este caso, está dándolos según lo que él ve. En un momento, hoy estábamos en el capítulo 9 y dice Juan, estas langostas eran como langostas donde sus alas hacían un ruido como de caballos. Claro, lo único que conocía Juan eran las langostas, y no las que te comes, sino las que vuelan. Y lo único que él está viendo en el futuro es que esas alas hacen un ruido enorme. Hoy en día podríamos pensar, bueno, quizá lo que Juan estaba viendo era un helicóptero. Pero claro, históricamente Juan no conocía los helicópteros, entonces podemos hacer algún acercamiento a una interpretación. Dijimos histórica, gramática, pero también literal. Dios lo que quiso decir, lo dijo. No, querido hermano, no tienes que andar buscando ahí un mensaje oculto. ¿Qué es lo que Dios me quiso decir? Sabes que no, la escritura se puede interpretar. Es más, se debe interpretar. Y para eso, querido hermano, tienes que estudiar la escritura. No hay otra. No hay otra. Yo sé, varios de nosotros tenemos el privilegio de ir a la escuela y quizá algunos no tuvieron el privilegio. Pero querido hermano, Dios te está hablando a ti. Así que tienes que empezar a aprender. Y aprender no solamente para que tu cabeza se haga tan grande, sino que tienes que aprender para enseñar. Tienes una tarea, hacer discípulos. Tú tienes una tarea para hacer discípulos. Así que tienes que aprender para poder enseñar. Pero también tienes que adquirir para poder dar. Yo te digo algo. Yo nunca he aprendido tanto en la palabra de Dios más que cuando me ha tocado enseñar. Porque cuando soy un alumno, bueno, si no leo no pasa nada. No, si no tomo notas, bueno, por ahí no es mi responsabilidad, es del profesor. Pero créeme, cuando he estado en necesidad de enseñar, ahí es cuando realmente estoy aprendiendo algo. Mira lo que le pasó a Lutero. Lutero, este era un hombre que en 1505 entró al monasterio. Por ciertas circunstancias en su vida que no tenemos el tiempo ahora para hablar, él entra al monasterio 1505. En 1510, él visita Roma, ese lugar santo, ese lugar que ellos pensaban que era el cielo mismo en la tierra. Pero la desgracia es que él está caminando en Roma y empieza a ver la corrupción por todos lados. 1510. En 1512, Lutero comienza un doctorado en teología. Empieza a estudiar la palabra de Dios de forma profunda. En 1513, mira lo que sucede. 1513 Lutero comienza a enseñar los salmos. Porque sí, claro, Lutero ya tenía algunas ideas y alguna necesidad de profundizar y de criticar algo. Lo peor vino cuando empezó a estudiar los salmos. Porque en ese estudio personal se dio cuenta que la escritura es viva, es eficaz, y entonces Dios mismo le estaba hablando. 1515, Lutero comienza a enseñar nada más y nada menos que la carta a los romanos, especialmente el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando se da cuenta que somos pecadores en manos de un Dios enojado. Comienza a entender de nuevo las cosas. En 1516, Lutero comienza a enseñar otra carta difícil, la carta a los Gálatas. Y se empieza a dar cuenta que la justificación es pasiva. Es decir, no es activa. La iglesia en su tiempo decía, claro, para estar bien con Dios tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y de hecho venir a Roma es una de esos méritos que tienes que hacer. No, él se da cuenta que la justificación solamente se recibe. Como acabamos de cantar. Jesús, tú me has perdonado mis pecados, así como yo estaba. En 1517 también, Lutero comienza a enseñar la epístola a los hebreos y empieza a darse cuenta que Jesús es el sumo sacerdote. No hay ninguna otra persona con esa capacidad de mediar entre Dios y los hombres más que solamente Jesús. Y claro, ahora es un problema, porque ya lo que
Lutero está viendo no concuerda con lo que la iglesia dice. Ahora imagínate el problema si Lutero no estudia. Estaba a merced de lo que la iglesia enseñara. 1517, entonces él marca esas 95 tesis en la puerta con la intención de que la iglesia haga las cosas correctas. Pero no, la iglesia se enoja y entonces ellos vienen y le dicen: Lutero, retráctate de lo que acabas de escribir. Lutero dice: no lo voy a hacer. Porque Lutero está estudiando la palabra de Dios de forma directa. Y lo que Dios está haciendo es darle una convicción. Hermano, tú puedes ir a YouTube y puedes ver a un montón de predicadores que hablan bonito, que se visten bonito, mucho mejor que yo, porque yo me he visto bonito. Mi esposa me quiere matar. Tú puedes ir a YouTube, puedes escuchar a 1000 predicadores. Escucha al que te dice: ve, proclámalo, reclámalo. Puedes hacerlo. Pero la verdad, queridos hermanos, que cuando tú vas a la palabra de Dios, es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te va a dar esa convicción. Y el problema es que si tú y yo dependemos solo de el sermón o de YouTube o de algunos comentarios bíblicos, tú estás a merced de seres humanos que pueden cometer muchos errores. Claro, interpretar la Biblia, solamente hay una interpretación, hay varias aplicaciones, pero nosotros quienes estamos interpretando nos podemos fallar, nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero Dios no. Y Dios quiere hablarte su palabra a través de la Biblia. Mira lo que Lutero se tuvo que defender en el momento en que le dijeron: Lutero, retráctate de lo que acabas de decir. Lutero dijo lo siguiente, lo vas a ver en la pantalla. Él les está diciendo: ya que su más serena majestad, está hablándole al rey Carlos V, y no el del chocolate, sino el que era rey en Alemania. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes exigen de mí una respuesta clara, simple y precisa, voy a darla sin cuernos y sin dientes. Porque le habían dicho: Lutero, tú hablas demasiado, dinos si estás arrepentido, sí o no, sin cuernos y sin dientes, así, dinos sí o no nada más. Y él dice lo siguiente: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme en nada, ya que no es seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Él sabía que al hacer esta declaración, no decirle a la iglesia lo que quería escuchar, su vida estaba en peligro. Y él sabía que en esa tarde de inmediato lo iban a esperar. Claro que lo esperaron, lo encapucharon y lo raptaron fueron sus amigos, pero para ponerlo a salvo, porque Dios no había acabado con Lutero. Dios no había acabado con esta reforma. Por eso, hermanos, entiende esto: no existe la interpretación privada. Lo que Dios quiere decir, ya lo dijo. ¿Cómo lo vas a descubrir? En el estudio de la palabra. Así que ponte a estudiar la palabra de Dios, porque tienes una tarea: enseñar la palabra de Dios. Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos y tienes a los discípulos que el Señor quiere que hagas. Si tú, no yo solamente. Así que en segundo lugar, la Escritura revela el Evangelio de Dios. ¿Quieres entender qué dice la palabra de Dios? La Escritura declara el Evangelio de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículos 6 al 9. Pablo le escribe a estos Gálatas y les dice lo siguiente: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio.
No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga en maldición. Reina Valera dice, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Sabe cuántos hermanos he escuchado decir, es que pastor, la Biblia es difícil? Es que pastor, es complicado, yo no entiendo, ¿sabe? Yo no fui a la escuela, por lo cual estudiar la palabra de Dios es difícil. De hecho me dicen, me quedo dormido. Déjeme darle un mensaje bien claro y quiero mostrarle con estas gráficas de qué se trata la Biblia. Mire lo siguiente, hay un solo mensaje, uno solo. No estés buscando demasiado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, ella tiene un solo mensaje. Y ese mensaje se llama Evangelio. Evangelio. Y ahí está resumida toda la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 al 2 y Apocalipsis 21 y 22. Hay 1189 capítulos en la Biblia. 1189 capítulos. ¿Sabes cuántos de ellos hablan de Evangelio? 1187. 1187. Casi todos los capítulos de la Biblia hablan del Evangelio. ¿Cuáles son los únicos dos, pastor, que no hablan del Evangelio? Bueno, Génesis 1 y 2. Porque cuando Dios crea todo, Dios lo crea de manera perfecta. Así que cuando vayas a la palabra de Dios, hay un solo mensaje, no hay varios. Hay una sola interpretación, no son varias, pero hay diferentes aplicaciones. Eso es cierto. Pero cuando mires la palabra de Dios, entiende que Dios está hablando de algo. Una reconciliación del ser humano con Él. Una reconciliación del ser humano con Él. Donde el personaje principal en toda la escritura, ¿sabes quién es? Es Jesucristo. Es Jesucristo. No es David con sus 3 piedritas derrumbando a los gigantes de tu vida. No, no es Él. Es Jesucristo. No es Moisés abriendo el mar rojo y diciendo, aquí están tus problemas, ten la fe de Moisés, entonces tus problemas se van a abrir como el mar rojo. No, no es Moisés, es Cristo. Siempre es Cristo. Siempre es el Evangelio, siempre es Él queriendo conectar a toda la humanidad nuevamente con Él. Así que cuando abras la palabra de Dios, tienes que encontrar a Cristo. Él está ahí, está escondidito. Quiere un mensaje. El mensaje de gracia está en toda la palabra de Dios. Gracia desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 22. Es gracia, siempre es a través de la fe. Siempre es a través de la fe. Mirar lo que no se puede ver, pero confiar. Siempre es gracia, siempre es fe, siempre es Jesús. Y siempre, hermanos, es para la gloria de Dios. Amén. Por eso te invito a que vayas a la palabra de Dios y la disfrutes, encontrando a Jesús en cada capítulo, en cada versículo. Mira la siguiente gráfica. Mis alumnos de Panorama del Antiguo y del Nuevo conocen estos trucos ya. Son viejos trucos para ellos. Pero ¿ves cómo la palabra de Dios está toda conectada en ella misma? Las rayas que tú ves hacia abajo son los capítulos de la Biblia, 1189 capítulos. Y todos están conectados entre sí. Cuando tú abres el Antiguo Testamento, está hablando de cosas que van a venir. Y cuando vas al Nuevo Testamento, te está diciendo, estas cosas ya fueron dichas por el profeta. Estaban anticipando a un hombre llamado Jesucristo. Así que ahora en el futuro, lo único que tenemos que hacer es mirar hacia atrás. Allá está Jesús. Pero lo que tenían que hacer desde Génesis capítulo 3 era mirar hacia el futuro. Y entonces toda la palabra de Dios, hermanos, está conectada. Cuando tú aprendas a mirar ese hermoso tesoro en la Escritura, créeme, la palabra va a ser una delicia para ti. No una colección de libros que realmente son difíciles, no una conexión que yo no puedo entender. ¿Cuál es el significado? Hay uno solo. Y para que más o menos vayas agarrando la onda, habla de Jesucristo.
Así que cuando leas ese salmo, ese proverbio, ese capítulo, encuentra a Jesucristo, lo vas a ver, está ahí. Pero en tercer lugar, queridos hermanos, solo la Escritura revela el propósito de Dios. Solo la Escritura revela el propósito de Dios. No vayas a alguien que te lea las cartas. Ni siquiera consultes el horóscopo, porque a veces como cristianos están buscando a ver qué es lo que existe hoy para los Leo. Leo, hoy tendrás una sorpresa. ¿Cuántos de los Leo les dice eso? A todos. Pero ahí la gente va diciendo, hoy será una sorpresa. Hermanos, solo la Escritura revela el propósito de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Pablo le dice a su discípulo Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué te sirven las Escrituras? Para hacerte sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Punto. ¿Se terminó? No. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjame tomar este versículo y deshebrarlo un poquito, porque dice que toda la Escritura de Dios es inspirada por Él. Pero no lo entiendas mal. La palabra inspirada, dice Miguel Núñez, uno de los doctores que tenemos hoy en día, dice lo siguiente: la palabra inspirada quizá no es la mejor traducción. Y déjame te explico. Mi esposa me inspira. Mi esposa me inspira. Mis hijos, cuando yo los veo, me inspiro para ir a trabajar. No quería ir a trabajar, pero al verlos, de repente encuentro ahora el deseo de poder hacerlo, porque he sido inspirado. Bueno, Dios no hizo eso. Dios no escogió a personas y entonces les dio una idea para que ellos escribieran lo que quisieran. No, la mejor traducción es Dios sopló. Dios exhaló, salió de su ser la palabra de Dios. Y entonces los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios. De manera que lo que Dios quería decir está en la palabra de Dios. Cada palabra que Dios quería que tú y yo sepamos está en la palabra de Dios. Cada idea, cada cosa que Dios nos quería decir está en la palabra de Dios. Por eso cuando veas la palabra de Dios tienes que entender que Dios te está hablando a ti. Ahora ten cuidado con la bibliolatría. Pastor, ¿cuál es la bibliolatría? Porque yo nunca escuché la bibliolatría. Claro, el ser idólatras de una traducción o de un formato en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay unos que dicen, no, pero es que la palabra, yo no puedo leer la Biblia en el tablet, porque es difícil. Bueno, si te cuesta la atención, sí va a ser difícil. Pero lo que está ahí es la palabra de Dios. No, es que esa versión no es. Dios inspiró, Dios dio, pero también Dios preserva. Claro, hay mejores traducciones que las otras, te entiendo. Pero cuando abras la palabra de Dios, Dios te está hablando. Utiliza diferentes versiones. Hazlo si te quieres sentir mejor. Pero Dios te inspiró su palabra y te dice lo siguiente: es útil para enseñar. Es decir, toda la doctrina, enseñarnos el camino por el que debemos caminar. También es útil para redarguir. Es decir, nos enseña cuando nos hemos salido del camino. También es útil para corregir. Nos dice cómo volver al camino. Y también, por último, dice, es útil para instruirnos en justicia, para saber cómo seguir en el camino. Pero algunos pensaron que hay 4 propósitos en la palabra de Dios. Y la verdad es que no son 4, es uno solo. ¿Cuál es ese uno solo? Dice la palabra, a fin de que, para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Sabes, la palabra de Dios tiene un propósito: que tú y yo seamos completos, completamente preparados,
completamente preparado. ¿Sabes dónde está tu complemento que te hace falta, querido hermano? Está aquí. No está en ningún inspirador, no está en un hermoso sermón, no está en una herramienta, un video de YouTube o una cita que te inspire. No, está aquí. Todo lo que necesitas está aquí. Así que por favor, comienza a estudiar la palabra. Nadie dijo amén. Claro, amén. ¿Queremos ser una iglesia que Dios use? Hay que conocer la palabra. Hermanos, nada más que las escrituras. Mira, la iglesia no determina lo que dice la escritura, al revés. La escritura determina lo que la iglesia debe hacer. El pastor, el maestro, como se llame, no determina lo que dice la escritura. La escritura determina lo que el pastor o maestro debe decir. Es que mi pastor dijo. Hermano, usted vaya a la palabra de Dios. Y si es necesario, venga con su pastor y le dice: pastor, usted se equivocó, la verdad. Y si es un buen pastor, ese pastor te va a decir: ¿sabes? Tienes razón, me equivoqué. O te va a decir: no, el equivocado eres tú, porque hay una sola interpretación. Y entonces juntos sigamos estudiando la palabra de Dios. No se me confunda, no hay ninguna persona por encima de la palabra de Dios. No hay ninguna iglesia por encima de la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted lo va a saber? Claro, estudiando la palabra de Dios. Termino con esta frase. Pastor Miguel Núñez, uno de esos pastores que hoy tenemos el privilegio de tener en vida, dijo lo siguiente: bajo Dios, la sola escritura es la autoridad final y decisiva para discernir, enseñar y defender la verdad salvadora de las olas de la Reforma Protestante. Toda otra autoridad y entendimiento humano pueden ser útiles para comprender, enseñar y defender las escrituras, pero están sujetas únicamente a las escrituras como autoridad final y decisiva. Si usted lee que el Señor le dice: ve y haz discípulos, ¿sabes qué tienes que hacer? Ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Si lo dice la escritura, hermano, obedécelo. No, es que mi pastor no me deja. Tu pastor no está encima de la escritura. Obedece la escritura. No te estoy llamando a ser rebelde, te estoy llamando a estudiar la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque hoy en día el humanismo, las ideas, la retórica de personas está sonando mucho más fuerte. Está sonando mucho más fuerte. Vas a ver un montón de videos de personas que digan: no, Dios no existe. No, ya Dios murió. Y el problema es de los cristianos, que no podemos defender la palabra porque no la conocemos. Estudia, estudia, estudia. ¿De qué sirve saber si no hacemos nada? Bueno, pero es más peligroso no hacer nada siendo ignorante. Así que estudia y ponte a hacer algo. Padre, gracias porque en esta iglesia, Señor, en esta iglesia tenemos tu palabra como la autoridad final. Con eso no queremos decir que la conocemos por completo, y con eso no queremos tampoco decir que no nos equivocamos, sino que más bien lo que queremos decir es que es tu palabra la que nos guía y es tu palabra la que observamos. Y yo sé que en este lugar, Dios, hay hombres y mujeres con un deseo de conocer la palabra. Y hay hombres y mujeres que están estudiando la palabra. Amén, Dios, amén. Porque, Padre, hoy hay tanta mentira. Y nuestros hijos, Señor, están comprando esa mentira. Y nuestras esposas están comprando esa mentira. Y nuestros hijos están comprando esa mentira. Y esposos, estamos viviendo bajo esa mentira. Ay, ya me aburrí. Ay, esto ya no es interesante.
palabra es viva, es eficaz, Señor. Y es el único consejo que necesitamos. Padre, ayúdanos a transformar nuestro entendimiento para venir a tu palabra y dejar que sea tu palabra la que haga una cirugía en nuestras vidas. Que cuando haya un error, reconozcamos que el error es nuestro y no tuyo. Dios, te ruego por tu iglesia. Sánala, úsala. Y Padre, gracias que tenemos la libertad de poder decir solo la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús.